Comenzamos con esta presentación introductoria y luego vienen la presentación de nuestros panelistas, charlistas. Primero va a estar Ariel y luego va a estar Luis y vamos a hacer un pequeño preguntas y respuestas entre medio de cada charlista. ¿Y por qué no los presento en profundidad? Porque está Yael Zenerman, que nos va a ayudar, que ya la voy a presentar en unos minutitos. Así que con eso ya nos empezamos a meter de lleno en el seminario de hoy. Porque el día de hoy comenzamos, como pusimos en el afiche, la primera de 2 sesiones. Este es un seminario de 2 partes, es primera vez que lo hacemos así porque es un tema tan potente. Entonces, en el día de hoy, este seminario especial que hemos diseñado para estudiar el poder del lenguaje. Eso. Entonces, en esta serie de seminarios aprenderemos herramientas concretas que nos permitirán entender cómo la palabra juega un rol fundamental en nuestras vidas y puede ser la gran diferencia entre angustia y alegría, entre tristeza y felicidad, o entre aflicción y calma. Muchas veces en la vida nos llegan situaciones en las que nos enfrentamos y que están fuera de nuestro control. Pero ¿qué es lo que sí, como la de Luis, la del coronavirus? Pero ¿qué es lo que sí podemos controlar? Es el lenguaje que ocupamos, con nosotros y con el resto. Y nosotros creemos, y lo vamos a ver en este seminario, que el uso correcto de este lenguaje puede transformar nuestra realidad. Y como decía, entonces le damos la bienvenida a Yael Zenerman, quien fue, ¿por qué la invitamos? Porque ella fue la gestora original de este seminario. Y ella hoy es la que nos va a introducir los temas a hablar durante hoy y el próximo domingo, y también nos va a presentar a los 2 panelistas, charlistas de hoy. Además, contarles que, para los que no saben, Yael es nuestra prima, Yael es mi mejor amiga desde que nací, fuimos al colegio juntos, hacíamos todo juntos, así que para nosotros, en verdad, es una emoción poder invitar a nuestra prima a compartir en este proyecto. Así que con eso le damos la palabra a Yael, Benja. ¿Sí? Y Yael nos va a estar entonces presentando la idea principal de este seminario y luego le damos a dar la introducción a los panelistas. ¿Yael está por ahí? Sí, bueno, hola a todos, todas, todes. Primero, gracias Seba y Benja por invitarme a hacer esta pequeña introducción a estos 2 grandes seminarios. Hola Luis, hola a Rabari, que también lo veo por ahí. Y bueno, algunos que estuvieron en la comunidad que armamos el semestre pasado, muy rico verlos de nuevo. Así que me alegro mucho de estar acá. Y bueno, partir también agradeciendo a Seba y Benja por este espacio, además de invitarme a mí por generar esta comunidad, por dar estos espacios los domingos. Yo creo que todos estamos muy agradecidos a ellos por esta iniciativa, así que me tomo ese espacio también para aprovechar de agradecerles. Gracias. Y bueno, parto un poco presentándome a mí. Yo soy psicóloga. Me titulé hace 2 años, después hice un magíster en Ciencias de la Pedagogía con un foco en Juventud en Riesgo Social, y ahora estoy trabajando en una fundación que se llama Micolab. Trabajamos impulsando el rol social de las empresas y distintos tipos de organizaciones, y estoy también como profesora ayudante de distintos ramos de psicología de la Universidad del Desarrollo donde yo estudié. Y bueno, ¿de dónde surge esta idea del poder del lenguaje? ¿Cómo se me ocurrió? Hace varios meses, Seba y Benja me invitaron a armar una comunidad a mi medida y a la medida de quienes estaban interesados. Y me di hartas vueltas pensando en qué tema podía ser, algo quizás relacionado con psicología, con las emociones, algo quizás relacionado a niños y adolescentes, que es el área de psicología que a mí me gusta. Y al final llegué a la conclusión de el poder del lenguaje. ¿Por qué? A mí me surgió la idea del poder del lenguaje pensando en esto de que todos somos observadores y que observamos el mundo a través de nuestros lentes que están cargados por nuestra historia, nuestras emociones, nuestras relaciones pasadas, independiente de lo que estudiamos, a lo que nos dedicamos, independiente del idioma que usamos, todos comunicamos al final. Incluso cuando no queremos comunicar, estamos comunicando que no queremos comunicar, ¿no es cierto? Entonces al final creo que el lenguaje es una herramienta que nos une de una forma u otra, y que si la usamos para bien tiene un tremendo poder de transformación. Y ahí yo lo relaciono con esta plataforma y con los seminarios espirituales. Yo creo que el lenguaje es una herramienta que da paso al crecimiento personal y a la transformación personal, y también da paso al mejoramiento de relaciones con otros, con uno mismo,
etc. Y bueno, como estuvimos viendo a lo largo de las semanas, yo creo que es importante destacar que por lo menos en esta comunidad nosotros vimos que el lenguaje tiene tres aspectos fundamentales, que era el lenguaje hablado, como lo conocemos, el lenguaje corporal y también el lenguaje emocional. Y con eso doy un poco el paso a contarles de estas 2 semanas. Hoy día con Rabari y con Luis van a escuchar un poquito acerca del lenguaje y del poder de las palabras, del lenguaje de la felicidad, y de cómo cada día podemos usar las palabras para dar paso a crear cosas positivas. Y la segunda semana vamos a indagar un poco más con Vilma y con mi papá Ricardo, que van a hablar sobre la emoción y la corporalidad y cómo eso también es un lenguaje súper potente y cómo se relaciona al final con el mensaje de fondo que hay esta semana, que es el poder del lenguaje. Y bueno, pasando un poquito a presentar acá, oye, no sé, Seba, si ya los presentaron cuando yo me salí. No, algo alcancé a decir de Ari, pero mucho peor de lo que tú tienes ahí. Bueno, presentando aquí a Rabari, y que nos acompañó también en nuestra comunidad, así que algunos ya lo conocen. Él es soñador de un mundo espiritual que junta Dios y ciencia. Es sociólogo, maestrando en procesos de integración regional de la Universidad de Buenos Aires. Es egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano, estudió un magíster también en literatura judía en Jerusalén. Se desempeñó como educador y director comunitario en distintas organizaciones y hoy en día está instalado con su familia. Nosotros estamos muy felices de tenerlos acá en Chile, y es responsable también del plan de continuidad judía, focalizando en el futuro en los niños y sobre todo los jóvenes. Así que también muchos de nosotros ya lo conocemos por las distintas actividades que hace. Y Luis es filósofo de la ciencia, es pionero también a nivel mundial en la investigación del lenguaje positivo, y estudia específicamente cómo el lenguaje positivo es una herramienta innovadora para el progreso de la humanidad. Ahí tenemos algo como súper potente que ojalá hoy en día aprendamos un poquito cómo usarlo en nuestras vidas. Es escritor de varios libros, algunos los conversamos en el seminario pasado. Tiene la ciencia del lenguaje positivo, educar el lenguaje positivo y también el lenguaje de la felicidad, que creo que va a ser el tema principal de hoy. Es conferencista y tallerista, ahí yo sé que Seba y Benja también compartieron una charla de él, así que quizás algunos tuvieron la oportunidad de verlo. Y bueno, la próxima semana van a seguir acá con Vilma, que varios la conocen, ella también es psicóloga, se especializa en terapia somática, así que trabaja harto con el cuerpo. Y Ricardo, mi papá, que va a hablar también de las emociones y la importancia de identificar las emociones con y mediante el lenguaje. Así que bueno, con eso doy paso de vuelta a Seba y Benja. Agradezco nuevamente por este espacio y bienvenidos a todos de nuevo, y ojalá disfruten mucho del seminario de hoy. Muchas gracias, Yael. Muchas gracias. Y bueno, para los que no entendían un poco de qué hablaba Yael, Yael lideró un taller de 2 meses llamado El Poder del Lenguaje, y debido al éxito que tuvo de las 50 personas que atendieron, que fue tan bueno el feedback, decidimos replicarlo, traer a los mejores charlistas y replicarlo para toda la comunidad. Por eso es emocionante que hoy día hayan 4 veces la cantidad de gente que había en ese taller, que podamos ser más de 200 personas escuchando algo tan importante como es el poder del lenguaje. En un mundo también, pensemos que hoy día el lenguaje lo usamos por chat, lo usamos en las redes, está en todos lados. Entonces, para nosotros realmente con el Benja, luego de 6 meses de estar estudiando cosas, se podría decir, más espirituales, más abiertas, poder venir hoy día y ir a algo tan esencial como el lenguaje. Una de las preguntas que más nos llegó es de dónde proviene el lenguaje. También lo vamos a hablar con Ari en el pregunta y respuesta. Y nada, para nosotros realmente muy importante poder hacer a los 6 meses de seminarios espirituales, hacer como un hito, que era para celebrar este seminario del poder del lenguaje. Y nada, estamos muy felices. Benja, ¿tú quieres decir algo? No, eso, yo le quiero dar la palabra a Ari para que nos dé su charla y después tendremos la oportunidad, pueden ir ahí haciendo sus preguntas. Nosotros ya recopilamos sus preguntas que hicieron en la inscripción, en el grupo WhatsApp. Pero si surge alguna... si surgen en el chat es su mejor amigo, pueden ir conversando también entre ustedes, pueden ir tirando ideas. Así que Ari, el micrófono es tuyo. Y gracias, Yael. Sí. Benja y Seba, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la responsabilidad
que depositaron en mí la confianza, espero no defraudarlos. Por supuesto, y a él también, por la introducción, por tu cariño, tu sensibilidad muy clara, y mucha expectativa he leído sobre Luis, así que mucha expectativa también de poder escucharlo él y escucharnos entre todos, aprender de las preguntas. Posiblemente lo que voy a hablar acá tiene que ver con un recorrido no muy largo, no me siento viejo todavía, pero un recorrido de mi vida que ha costado muchos fundamentos a otros, en donde tal vez no me encontraba, intentando saltar de dos mundos, como la ciencia y Dios. Así que muchas de las respuestas que voy a tener aquí hoy para compartir y enriquecernos entre todos, son respuestas que vienen del lado espiritual, religioso, rabínico, del lado judío, como una religión, una tradición, una cultura, una civilización antigua, pero que siempre se actualiza, pero al mismo tiempo desde el rigor de la ciencia, en donde uno busca el método, comprobarlo, investigarlo, la estadística, como es el caso de la sociología. Así que voy a intentar no traer bibliografía para no ser algo cuesta arriba y pesado y denso, para que no suene esto a universidad, pero sí al revés, que suene a un espacio de enriquecimiento para todos. Y lo primero, quiero tomar un cuento que lo hemos compartido en el seminario de Poder del Lenguaje, y a partir de ahí poder proyectarnos hacia adelante. Los que han escuchado este cuento, confíen, posiblemente esta vez lo voy a contar mejor que la vez pasada. Y los que nunca lo han escuchado, creo que también es un buen obsequio, un buen regalo. Los cuentos, los relatos son clave para poder ejercitar el lenguaje. Y tiene que ver con algo que atravesó todas las culturas, lo voy a contar según como aparece en un texto muy antiguo, 1800 años, en un libro de rabinos, de sabios, que aparentemente se enojan con la lengua, y le gritan a la lengua diciéndole: lengua malvada, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué te mueves constantemente de un lado para otro? Lengua, te hemos colocado, y esto aparentemente tiene que ver con la inspiración divina, dice, lengua, te hemos colocado en una posición totalmente diferente al resto de los órganos del cuerpo. Mientras que todos los órganos están verticales, activos y preparados, tú en cambio, lengua, estás horizontal. Te dimos esa posibilidad para que descanses, para que estés relajada, para que no te compliques, para que no te vuelvas violenta. Pero, lengua, no solamente te hemos puesto en otra posición dentro del cuerpo, del órgano, dentro de los órganos del cuerpo del ser humano, sino que también te hemos encerrado por dos muros por el costado, para que descanses y no te muevas. Tan es así que, sabiendo de tu naturaleza, te hemos puesto un cerco, una jaula, para que entonces no quieras escaparte, salir a modular. Y como sabíamos que ni siquiera podrías con eso, también pusimos otro muro más, no tanto de hueso, sino esta vez de carne, los labios, para que no se te escape absolutamente nada. Esta historia que aparece en el Talmud de Narahim nos muestra de que la lengua efectivamente está construida en un espacio totalmente cercado para que descanse. Y aquí va la primera conclusión que quiero traerles, que tal vez vengo desde una perspectiva en donde lo mejor es no hablar. Ahora, si me quedo en silencio los próximos 10 minutos, seguramente van a ser los 10 minutos más relevantes de la vida de todos nosotros, pero serían los 10 minutos inentendibles. Entonces, lo que nunca hay que hacer en una presentación es adelantar el final, y lo que quiero decir que frente al poder del lenguaje, el silencio es maravilloso, tiene una sabiduría infinita. Y acá creo que la pregunta que siempre debemos hacernos, no solamente del lenguaje, en la vida es ¿para qué? Respecto a cualquier decisión que tomamos, ¿para qué? Lo que quieras responder, la manera que vas a actuar, ¿para qué? Y creo que la pregunta acá es importante, ¿para qué hablamos? Y claro, las definiciones clásicas, el para qué hablamos, el poder del lenguaje es transmitir información. Ahora, no seamos tan ingenuos, no seamos tan naif. Hablamos, entre otras causas, para persuadir. Y tanto es que queremos persuadir que terminamos convirtiendo todo en exceso. Fíjense si no los planes de comunicación. ¿Te gustarían más minutos? Portabilidad, te puedo ofrecer más minutos o más gigabytes o más datos, si tú lo quieres. Y aquí lo potente es que no, señores de telefonía, no necesitamos más minutos, no necesitamos portabilidad, no necesitamos más gigabytes, no necesitamos exceso de comunicación, lo único que necesitamos es que lo que hablemos lo entendamos. Porque hay un problema, que la comunicación, el lenguaje es adictivo. Porque, como decíamos antes, si hablamos para transmitir información, tal vez la respuesta más sincera para nosotros mismos es que hablamos para escucharnos.
y no para escuchar a quien está enfrente. Y aquí hay un carácter universal respecto del lenguaje, y es atemporal del por qué hablamos. Digo que es universal y es atemporal porque cada vez que a lo largo de la historia hemos hablado, fue para buscar lo auténtico, para buscar lo relevante. Algunos teóricos dicen que hoy en día son los millennials los que buscan lo auténtico, ¿no? Es que son veganos, son pet friendly, le gustan los hobbies, la diversidad sexual, pero no, efectivamente no es así. Digo, los presocráticos buscaban el arjé, seguramente Luis nos va a contar después. Freud hablaba de la libido, y tal vez Hegel hablaba de la fenomenología. Todos los seres humanos, los clásicos, los no clásicos, todas las personas a través de todos los siglos de la historia de la humanidad, hemos hablado y hemos utilizado el lenguaje para buscar lo auténtico, para buscar algo puro, para buscar algo original. Y eso va a seguir siendo el lema, el motivo por el cual la pregunta sigue vigente: ¿para qué hablamos? Quiero traerles un ejemplo que me parece muy gráfico. Saben que hoy en día son más leídos los comentarios que aparecen al pie de las notas periodísticas que las notas periodísticas en sí mismo. Y alguien recién decía, Benja y Seba lo expresaban también muy claro, que ellos se sentían raros y pensaban que no existía una comunidad como esta. En la resonancia de otros mensajes, como pasa en las notas periodísticas, porque hay gente que está a favor y gente que está en contra, en la resonancia de lo que los demás escriben, podemos sentir que hay alguien más que está acá. No estoy solo. Golpeo un cristal y del otro lado es alguien que me está haciendo las mismas señales y me responde. Y eso es fantástico. Ahí empieza a aparecer algo de lo auténtico, algo de lo relevante para la vida de nosotros. Tal vez, entonces, si solamente hablamos para encontrar lo auténtico, tendríamos que descubrir este enigma que se habla mucho hoy, respecto de dónde va nuestra humanidad con este poder del lenguaje que busca lo auténtico, cuando aparecen periódicos y casi como si fuera una nueva era que el dato mata al relato. Así aparece. Y fíjense que toda la historia de Trump, de Bolsonaro, el coronavirus, todos estamos corriendo detrás del dato más que el relato. Y esto es potente porque está claro que la era del dataísmo, de la big data, no hay vuelta atrás. Ahora, si solamente dejamos que el dato prevalezca sobre el poder del lenguaje, entonces no hay forma de que nuestra humanidad pueda persistir, que pueda permanecer, que pueda interpretarse, que pueda construirse. Con esto digo, no hay que ser un nostálgico diciendo, bueno, cambió nuestra vida, no hay nada que hacer, porque eso no nos sirve. Estamos acá porque somos optimistas, porque somos proactivos, porque somos gente de esperanza, porque tenemos buena energía. Pero quiero volver al poder del lenguaje, lo que estamos definiendo aquí. Y hay algo muy, muy clásico que los sociólogos estudiamos respecto de lo que implica este silencio que antes les traía por el lado más que nada religioso, pero ahora lo quiero traer desde la otra mirada más científica. Y ustedes saben que el silencio previo a la revolución industrial, el silencio es contemplación pero absoluta. Porque si tú haces silencio, entonces están los duendes en el bosque. Y si están los duendes en el bosque, entonces debes agudizar todos los sentidos para poder percibirlo, para poder encontrarte a ti misma, para sentirte a ti mismo que estás en el lugar preciso, recibiendo el minuto de existencia dentro de la constelación de la creación de la humanidad y de la historia. Ahora, claro, el silencio post-revolución industrial es improductivo. Porque si hay silencio significa que la máquina no está funcionando. La máquina se trabó, no hay fabricación en serie. Si hay silencio post-revolución industrial, entonces no hay duendes en el bosque porque necesitamos la leña de los árboles del bosque para que las máquinas no dejen de funcionar. Por lo tanto, quiero insistir con esto, que en el poder del lenguaje, en el exceso del lenguaje y en esta búsqueda constante de hablar y este horror vacui, de llenar el vacío, de llenar el sinsentido de la vida, el no importa con qué, total, hay que llenar ese silencio, tal vez la otra mirada del poder del lenguaje es mejor no interrumpirlo, no interrumpir ese silencio. Y acá quiero contarles algo respecto de por qué me gusta también definirme desde el lado científico y el lado religioso. Estudié en una universidad que decir que uno cree en Dios es mala palabra.
Y por el otro lado, imagínense recibirse de rabino y no creer en Dios, o sea, es estar totalmente equivocado. Más de algún psicólogo clínico, algún psiquiatra me ha dicho que en lo personal vivía con un trastorno de identidad disociativa o una especie de esquizofrenia. Y a mucha honra lo digo, porque de repente amar la ciencia y buscar a Dios es como querer unir lo ordinario, lo simple con lo luminoso. O intentar encontrar una respuesta técnica, pero que al mismo tiempo sea celestial. Y ahí es donde aparece lo espiritual. Es aquí donde está este poder del lenguaje que me parece relevante para nosotros conversarlo. ¿Y por qué quiero traerles esto de lo que fue mi vida? Primero porque casi era como estar dando respuestas equivocadas para que los demás se sientan felices con lo que uno iba diciendo. Entonces me iban preguntando siempre, bueno, en algún momento tendrás que definir, o te dedicas a la ciencia, a escribir capítulos de libro, investigar, ser un investigador en Argentina, dentro del Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, o te dedicas a lo rabínico, ¿no? Son mundos incompatibles. Y por eso me gusta resaltar esto, porque cuando uno habla, habla para buscar lo auténtico. Y lo auténtico no es lo que los demás definen. Lo auténtico es como tú quieres enfrentar tu realidad, dotarla de sentido, encontrar que en lo ordinario, que hay que hacerlo, que debe una rutina, que debe una construcción, a eso ordinario dotarlo también de algo espiritual, de algo más profundo, de un poder sublime que te conecte con algo más trascendente que lo que estás viviendo en ese momento. Y aquí la parte que a mí me hace mucho sentido es lo que se denomina como rituales. Rituales no en el sentido religioso. Claro, los judíos sí, nos levantamos a la mañana, nos ponemos un manto, nos ponemos unas filacterias en el brazo, usamos el gorrito, la kipá, bendecimos los alimentos. O sea, está bien, tal vez los judíos exageramos en el cumplimiento de los rituales, pero los rituales no son religiosos. Los rituales marcan nuestra vida, nuestra rutina y validan nuestro tiempo. Cuando uno se siente vacío, lo que hace es fabricar rituales efervescentes, momentáneos, pasajeros, de volar hacia una nueva propuesta, un nuevo ritual, solo porque el anterior no me dio respuesta. Pero los verdaderos rituales son aquellos que tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela volvían a contar en cada mesa de domingo el mismo cuento y todos nos volvíamos a reír como si fuera la primera vez que lo están contando. Eso es un ritual. No tiene absolutamente nada religioso. Pero lo importante es que alrededor de ese ritual, entonces, uno podía entender de que estaba compartiendo en familia, que estaba escuchando la historia viva, que estaba construyendo memoria para el futuro. Algo totalmente ordinario, comer juntos, pero entonces dotar de santidad, vestir con santidad aquel momento. Y aquí voy a intentar ser escueto, breve, porque la idea no es hablar de religión, sino de espiritualidad. Pero ustedes saben que en el Génesis, cuando se habla de la creación del mundo, se dice que hubo un séptimo día. Y el séptimo día es el día del descanso. O sea, uno asocia y dice, ok, fue el descanso de la creación. Entonces, parecería esto como, y suele presentarse como si fuera un franco. El descanso es un franco frente a la producción de 6 días. O sea, 6 días trabajas, el séptimo eres un flojo, no haces nada. Pero lo que hay que entender es que el descanso no está subordinado a crear. Toda la creación del mundo tiene razón de ser porque hay un descanso. Y el día del descanso, en la tradición judía puede ser el Shabbat, pero el día de descanso puede ser el domingo, el día del Señor. El día de descanso puede ser el que tú elijas, en la técnica que tú elijas, es un día de silencio. Es un día en donde uno cierra la boca, se queda en silencio para hacer comunidad. Y hace comunidad sin comunicar, porque lo que comunican son los rituales, son las prácticas que se hacen alrededor de nosotros. Es como una comunicación en silencio, en donde no hace falta dotar de palabras, buscarnos a nosotros mismos teniendo la razón. Entonces, fíjense que el reposo en esa esfera divina es contemplativo y es ajeno a la hiperactividad. Hagamos más, tengamos más, busquemos más. Porque si uno mira la contracara, que es lo que vivimos, y por eso creo que es importante hablar del poder del lenguaje desde esta perspectiva, el trabajo, usamos el lenguaje por el trabajo, y el trabajo nos aísla, el trabajo nos profana, nos segrega. Si no, podemos volver a leer a Marx respecto de esto. Pero por el contrario, la fiesta, que es el día de congregación, de la fiesta, del descanso, el día del Señor, la fiesta nos congrega, nos une, nos santifica. Y con esto insisto,
La producción, producir los días de la semana, cuando nos sentimos productivos, básicamente vivimos un tiempo sin fiesta. Ojo, no estoy diciendo esas fiestas producidas que invité a mis amigos a un evento, no, no. Fiesta, fiesta auténtica, fiesta en donde puedo compartir algo pequeño, un vaso de agua con alguien alrededor mío y sentir de que hay una conexión, pero espléndida, con el mundo, que puedo encontrar paz, que me puedo encontrar en equilibrio. Con esto, insisto, los rituales son elementales y obvio que los creyentes nos sometemos a una rutina diaria de contar una y otra vez los mismos relatos, sean bíblicos, sean en libros de oraciones, a través de generaciones. Pero para adelantarme un poco al cierre, por lo menos de esta primera parte, los rituales nos sostienen. En vez de salir buscando como una estampida algo nuevo, solo por la adrenalina que provoca, y hay algunas personas que tal vez biológicamente estamos más predispuestos también a buscar adrenalina de lo nuevo, el ritual nos sostiene y valida todo lo que hacemos, para saber que volvemos a un mismo lugar, a un mismo punto de partida, y nos podemos encontrar a nosotros mismos, en las manos de nuestros antepasados y con la ilusión del futuro de los que vendrán. Hay un autor que personalmente lo encontré hace muy poquito en su relevancia, en la autenticidad de su mensaje, que es un surcoreano, que es Byung-Chul Han, y quiero traer algo que él lo define de manera increíble, me parece una distinción fantástica, que él habla de un concepto que a veces cuesta encontrar el equilibrio entre lo que implica la seducción y el erotismo, contrario a lo que implica la pornografía. Esto es muy loco, que un rabino esté hablando de estos temas. ¿Y por qué quiero traer esto? Porque me parece muy gráfico. Dice este autor que mientras que la seducción y el erotismo necesita tiempo, por el contrario la pornografía es inmediata. Mientras que la seducción necesita de fantasía, de imaginación, de ambigüedad, de planteos, la pornografía no, se mide en producción, en transparencia, en narcisismo, en anulación del otro. Este autor, ¿por qué traigo esto como lo define? Porque dice que el lenguaje, a veces el lenguaje se vuelve pornográfico. El lenguaje que utilizamos se vuelve pornográfico porque transporta información sintética. Piensen en esos WhatsApp que han respondido, sí, ok, está bien, voy. Información sintética, solo para que el otro sepa que va a estar, en vez de buscar algo trascendente, algo que nos conecte, algo que busque un ritual a través de lo que estamos comunicando. ¿Cuántas veces nos hemos saludado, hola, ¿cómo estás?, en un WhatsApp, en un mensaje, y uno saltea el cómo estás? Porque nadie te está preguntando en serio cómo estás. Y en esto el lenguaje, insisto, me parece muy gráfico, el lenguaje es pornográfico, es obsceno, porque se vuelve tan sintético, tan lineal, que entonces no hay ambigüedad, no hay fantasía, no hay posibilidad de un otro. Y quiero traer algunas sugerencias en honor al tiempo, que nos pueden servir para pensar respecto del poder del lenguaje, no en términos teóricos, sino pragmáticos. Y quiero decir que no es Netflix y la cantidad de series que acumulaste en este tiempo lo que te definen. Es el café virtual que vas a compartir con los tuyos para comentar qué fue lo que viste, qué te pareció, qué sentiste, qué te conectó. No es el partido de fútbol del domingo, ese resultado que no te dice nada, sino la previa y el post partido que te va a llenar de poder esa experiencia. No es el espectáculo que asistes o que decides ir, ese recital. Incluso ese recital no depende de tu calificación, sino los puntos que movilizan en ti. Tal vez una canción que escuchaste muchas veces, pero la volviste a escuchar ahora y te está hablando esa canción. La conversación que sostienes con alguien, con quien sea, no es para ver cuán equivocado está el otro y cuánta razón tú tienes, sino que es para que explores qué aún puedes cambiar en ti para poder sostener esa conversación. El poder del lenguaje, en mi perspectiva, y es lo que quiero regalar también en esta charla, en este espacio, el poder del lenguaje es no interrumpir el silencio, a menos que lo que quieras decir sea más valioso que contemplar lo auténtico. Ese poder del lenguaje es escuchar una y otra vez la misma historia, el mismo ritual y saberte aún vivo, que a pesar de la adversidad aún hoy estás vivo, que estás con los tuyos, que estás en comunidad y que sobre todo lo que te está pasando internamente no está al vacío, no está al viento, está en resonancia con otros. Y así funcionamos, como pequeñas vibraciones, pequeños cuerpos que transmiten energía y que vuelven a conectar entonces
con una humanidad de mayor sentido. Muchas gracias, Ari. Muy bueno. Yo creo que tenemos espacio para una o dos preguntitas, y una pregunta que nos llegó, que me encantaría que la respondas tú, y esta tal vez es del lado, tu lado más rabínico, tu lado más espiritual, aquí nos preguntaron, Diego desde Chile nos preguntó, ¿cómo emergió el lenguaje en la humanidad? Y la otra pregunta, la otra cara, ¿por qué el origen del lenguaje es tan misterioso? Entonces ahí me imagino que también hay una respuesta como más científica, pero ahí tal vez me gustaría si nos pudieras dar esa respuesta que dice el judaísmo, una respuesta más cabalística sobre ese origen del lenguaje. Bien, cuando tuvimos el seminario del poder del lenguaje, hay una de las interpretaciones que a mí más me gusta, que ese lenguaje que aparece al menos codificado en el texto bíblico, habla de fuegos blancos y fuegos negros. Lo que percibe el ojo básicamente son fuegos negros, que son las letras, son los símbolos. Pero cuando hablamos de esa revelación del texto, que supuestamente, según la tradición, Dios le entrega a Moisés en un monte, no entrega solamente el fuego negro, no entrega solamente las letras negras, sino espacios en blanco. Nuestra humanidad ha decidido darle sentido al fuego negro. Ha entablado vocabulario, lenguaje y símbolos a través de lo negro, porque era lo que el ojo aparentemente podía percibir. Pero lo blanco es el espacio para lo desconocido, para el misterio, para la emoción. Lo blanco es también lo que dota de sentido lo negro. Sin el espacio blanco, entonces lo negro estaría todo en conjunto. Y por el otro lado, lo interesante es que las personas que creemos en el texto bíblico, después podemos discutir de qué manera creemos, pero los que creemos en el texto bíblico, sentimos que la creación del mundo son apenas escuetos 22 versículos para crear el mundo entero. Y cuando hablan de la primera creación humana, que es un tabernáculo para enaltecer a Dios y encontrar algo supremo en la vida, toman 37 capítulos, con un promedio de 30 versículos cada uno. Y si uno compara crear un mundo versus crear un tabernáculo, es como, pásenme más capítulos de la creación del mundo, que es lo importante, es lo relevante. Pero todo lo que tiene que ver con lo humano, necesariamente termina, no me gusta usar la palabra, estropeándose, porque es una palabra fuerte, pero todo lo que tiene que ver con lo humano, la utilización del lenguaje, debería ser siempre con una sabiduría, pero absoluta. Y por eso insisto que el problema de ese lenguaje creado es la facultad, y así dicen muchos filósofos también desde la visión judía, que es la facultad que tenemos para poder encontrar a nosotros mismos, encontrarnos como seres humanos. Es decir, somos seres, compartimos con el reino animal, pero humanos aún no, depende de nuestra capacidad de utilizar ese lenguaje. Y creo que es el enorme desafío de cada generación volver a preguntarse ¿para qué hablar? Gracias, Ari. Yo me reconozco que me tomó como escucharte toda la charla para llegar a entender todo lo que dijiste, porque fue entender el concepto del silencio para mí fue muy potente, porque yo nunca había pensado y nunca pensé que iba a venir, porque nosotros también nos ponemos de oyente en estos seminarios, iba a venir a escuchar de oyente el seminario del poder del lenguaje y que ibas a hacer una charla que estaba enfocada en el silencio. Y como el lenguaje al final es aquello que interrumpe el silencio. Y por eso es tan sagrado. Nunca lo había pensado así y por eso ahora lo entiendo como un rito, como algo ritual, como algo sagrado, el abrir la boca, el soltar a la lengua, sacarla de esta cárcel y que si la vamos a sacar es para algo que vale la pena. Con eso, Ari, me gustaría para cerrar, si podrías, porque fue realmente lindo lo último que dijiste, no sé si podría repetirlo o no para poder quedarnos con esa idea, la última que dijiste, sobre... O si es una reflexión que te sale de ahora, intuitiva, sobre este concepto de la palabra como algo sagrado para interrumpir el silencio. Lo voy a responder primero para ser auténtico a lo mío, Perfecto. pero no porque sea lo único, ¿no? Ni siquiera lo original. No está desde esa perspectiva, desde esa postura. El judío cuando se levanta a la mañana dice Baruch She'amar, dice bendito que habló y el mundo se hizo. Y entonces se busca como una conexión con algo más en la vida que es la beta espiritual, ni siquiera lo divino, algo espiritual. Entonces es como si hay algo que habla y crea, y tú tienes ese poder para hablar y crear, entonces debería ser un ritual poderoso. E imagínense lo siguiente, voy a poner el ejemplo que me parece gráfico.
La verdad que todos ustedes que están acá, no los conozco personalmente, pero me parece fantástico. Me fascina compartir con personas que no los he visto, no los he abrazado, no hemos compartido un café, pero me fascina poder estar juntos en este momento. Opción A. Opción B. ¿No hay nada más interesante para hacer un domingo a la tarde que vienen a estas cosas? Es el mismo lenguaje. Cada uno decide cómo utilizarlo. Entonces, el lenguaje tiene que ser para incluir, para empoderar, para traer dulzura, no para estar marcando defectos en los demás. Y así se dice, adórnate a tú mismo, adórnate constantemente a ti mismo antes de querer adornar a los demás. Y debería ser un lema, de buscar este ritual para poder crecer uno, no para estar juzgando a los demás y estar midiéndolos para ver qué tienen o qué no tienen. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias, realmente. Y es como, lo veo como la toma de conciencia máxima, que llevamos 6 meses, hemos estudiado el poder de la hora de Eckhart Tolle, hemos estudiado a Don Miguel Ruiz, hemos estudiado tantas aristas del camino espiritual, y como que me está haciendo clic un poco, como se dice en Chile, me cae la teja, de que abrir la boca y hablar es como el máximo, tiene que ser el acto máximo de conciencia, más que cualquier otro. Y nada, yo cuando nos comentaste que iba a hablar esto de los rituales, me puse a pensar a nivel personal de cómo empezar a hacer un rito o un ritual de las conversaciones con los demás. Cómo usar ese lenguaje cada vez que le pregunto a alguien cómo está. Esa toma de conciencia en la palabra hablada es uno de los vehículos, yo creo, más potentes para conocernos. Y eso, ¿el Benja quería decir algo? A ver, le voy a dar la palabra a Luis. Muchas gracias, Ari. Yo también, esa es la palabra que yo también iba a cerrar con conciencia. Es tomar conciencia antes de hablar, como dijiste, el cómo estás, que no sea cómo estás de verdad. O sea, cómo estás, y si la persona me dice bien o más o menos, ir ahí a la ayuda del otro. En el judaísmo también se habla mucho en las corrientes más filosóficas modernas del otro, la figura de este otro, de ir a la ayuda del prójimo. Y eso ahí está el lenguaje. Entonces, Luis, me gustaría, no sé si tú estás de acuerdo con esto del lenguaje y de la toma de conciencia, entonces si nos pudieras ayudar a entender tal vez de manera práctica cómo podemos tomar conciencia en esos actos del cómo estás, o qué hacer para que en el día a día tener un mejor lenguaje. Y de ahí podemos pasar a la charla que tenías preparada. Interesante. El tomar conciencia del lenguaje. En la vida lo que existe son niveles de conciencia del lenguaje. Oral, escrito y gestual. Es decir, tomar conciencia del lenguaje quizás sea el primer paso de la propia conciencia del lenguaje. No me gustaría hacer metafísica sobre el lenguaje y las posibilidades. Es verdad que el nivel de conciencia del lenguaje que tenemos como seres humanos por lo general es básico porque nacemos en el lenguaje, por lo tanto no nos vamos a plantear qué es el lenguaje sino que vivimos en él. Desayunamos con él, comemos con él y nos acostamos con él. 24 horas nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, o con habla interna o con habla externa. Ahora hay que saber cuáles son los niveles de conciencia de ese lenguaje que nosotros tenemos para poder saber qué preferimos ver con el lenguaje en la vida. Yo siempre digo que el lenguaje es la forma en que vemos el mundo, por lo tanto, elegir las palabras significa qué es lo que yo quiero ver en el mundo. Y ahí coincidiría con Ari en algo que me parece algo muy sencillo y muy fácil de entender, ¿no? Que es la dulzura del mundo, la calidez del mundo, o generar un corazón afectuoso. Porque el lenguaje es la mirada no solamente interna hacia nosotros, sino hacia el otro. Pero si no nos miramos bien a nosotros, probablemente sea complejo que miremos bien al otro. No sé si he respondido algo a la pregunta que me habéis hecho. Yo me uno en lo que él decía de la palabra dulzura, que es una palabra, iba a decir, de algodón, por el cuidado que necesita tenerse. A veces el lenguaje hay que saberlo cuidar, porque en el fondo es cuidarte a ti mismo y cómo vas a andar por el mundo. A las personas me gusta pensar que hay un verbo esencial en el ser humano. Hay muchos verbos esenciales, pero a mí me gusta el verbo estar más que el verbo ser.
siempre se dice que no hay que mirar a las personas por lo que tienen, sino por lo que son. A mí me gusta, hay que mirar a las personas por cómo están en el mundo. Estar es elegir la forma de vivir con uno mismo y con los demás. Ser ya estamos. El ser quiere decir que ya somos vida. Por lo tanto, ¿qué hacemos con la vida que tenemos? Es el estar. Y yo creo que el lenguaje lo que te está diciendo es cómo estamos en el mundo. Creo, por ahí iría mi respuesta, ¿no? Hablaría de la dulzura, de la calidez, que es una forma de estar en el mundo y es una forma de sentir que la vida y las cosas que existen en este mundo pues merecen la pena ser cuidadas. Por ahí. Gracias, Luis. Y quería dar como un paréntesis antes de que Luis ya comience su charla a la que lo invitamos, que Luis es la mejor persona para mandar WhatsApps del mundo, porque realmente cuando dijiste la palabra dulzura, cómo uno logra comunicar a través de una pantalla, quería decir que Luis es capaz de hacerlo. ¿Y a qué voy con eso? Que tal vez como transición quería decir que a veces ni siquiera nos damos cuenta del poder que tiene el lenguaje en el otro, y a veces no importa, yo creo, esto es personal, cómo nos sentimos o cómo estamos en el momento, y que no podemos usar nuestro estar en el momento presente como excusa para usar un lenguaje sin conciencia, inconsciente. Lo digo pues especialmente por el WhatsApp. Entonces, nada más quería decir eso como una transición y ahora ya darte realmente la bienvenida nuevamente, Luis, y que, bueno, que comiences con la charla que teníamos preparado y luego te hacemos unas preguntitas que nos llegaron. Bien, me encanta que me pregunten, por lo tanto, acabo de llegar de una comida-cena con unos amigos míos y ha sido muy, muy curioso porque he estado hablando con dos de sus hijos, la chica tiene 12 años y el chico 14. Y las preguntas que me empezaron a lanzar eran muy interesantes. Hasta llegamos a hablar de la física teórica de Einstein y cómo entender el concepto del tiempo y el concepto del espacio con 12 años y con 14. Y luego las actitudes que llevan a un comportamiento vital cuando se intenta comprender el universo, de alguna forma. Claro, uno puede alucinar que con 12 o 13 o 14 años uno pueda hablar de esas formas. Yo suelo decir que depende cómo trates a la persona que tienes delante, así recibirás un poco la respuesta. A veces pensamos que el otro no va a comprender las cosas y entonces intentamos pensar que nosotros sí comprendemos y no dejamos que el otro se explaye. Y cuando estaba hablando yo con ellos, les he dicho, oye, espero que me sigáis imitando vosotros, no vuestros padres, que son mis amigos, realmente, porque lo bien que he disfrutado durante horas, porque han sido horas, una charla, una sobremesa, charlando sencillamente sobre la vida y lo que ellos ven, de lo perciben, hablando desde los videojuegos, hacer la cama, la física de Einstein, la sexualidad, han salido muchos temas. Y todo será mediante la palabra, que es interesante. Porque la palabra lo que hace es construir relaciones y construir realidades, construir el calado y la profundidad en la cual yo voy a vivir con el mundo. Y cuando nosotros hablamos, mis palabras, digamos que son mis embajadores. Entonces, es saber cómo yo voy a ser embajador de este mundo y qué es lo que yo voy a traer con estas palabras. Hay muchas preguntas que siempre se hacen, que más valen los hechos que 1000 palabras, mejor dicho, más vale un hecho que una sola palabra. Voy a empezar por eso, claro, pero lo más importante es que es la palabra inicial que nace en tu corazón, la que es el primer hecho. Si luego ya con tu resto de palabras quieres manipular e influir en la realidad, ya se verá cuáles son los hechos que has construido, pero el primer hecho es cómo te has hablado a ti mismo. Y entonces a veces cogemos frases hechas, que eso es muy curioso con el lenguaje, más vale un hecho que lo que tú has dicho. No, más vale la palabra que te has dicho que has sido capaz de construir un hecho que sea coherente contigo o no. ¿Cuál es tu fondo y cuál es tu corazón para saber realmente lo que estás haciendo? Porque claro, al final los hechos se contradicen. No, ya te has contradicho tú internamente. Y luego es tan importante la palabra que también cuando se coge una frase hecha y se dice más vale una imagen que 1000 palabras, y digo,
Ay, otro error de, de argumentación. Nosotros podemos entender, y ahí empezaríamos a hablar del lenguaje, una imagen, porque durante siglos y siglos hemos construido millones de palabras que han podido identificar los colores de simplemente de un amanecer o de una puesta de sol, el mar de fondo, la luna, y de repente todo eso que nosotros vemos una imagen que parece que nos dice mucho y nos emociona, es porque a lo largo de la historia de nuestra humanidad hemos sabido poner palabras en cada píxel, millones de palabras para poder entender y comprender de repente esa imagen. Esa imagen se la pones a cualquier ser de la naturaleza y no la va a comprender, nada más que el ser humano que ha construido el lenguaje, y ese lenguaje de repente le da una comprensión profunda. Y por eso cuando hablamos de lenguaje hablamos de niveles de conciencia del lenguaje. Los niveles de conciencia del lenguaje van a ser los niveles de la mirada que tú tienes sobre el mundo. Y ahí es donde podemos empezar a entrar para saber cuál es el verdadero poder del lenguaje, el verdadero poder de la palabra. Yo cuando hablo de lenguaje, yo creo que todos hablamos del lenguaje oral, escrito y gestual. Luego podemos pasar al lenguaje espiritual, al lenguaje musical, es decir, podemos hablar de muchos lenguajes. Si hay una palabra importante cuando estábamos hablando de la calidez y cómo nos dirigimos a los otros, hay una palabra que a veces nos ayuda a entender, y es muy importante siempre recurrir a otros idiomas, cómo interpretan y captan el mundo, y a captar el mundo lo envuelven en una palabra y de repente esa palabra te devuelve captando el mundo, como esa imagen, ¿no? En Zulu, que es un idioma de Sudáfrica, existe una palabra que ya supongo que la habréis oído, que es sabubona. Sabubona es una palabra preciosa, S-A-W, B-O-N-A, sabubona. Sabubona significa que es un saludo, es como un hola, pero se dice te veo y te traigo la asistencia. De repente me doy cuenta de tu presencia, el hola ya no está vacío. Y la respuesta que se da en Zulu también significa gracias por verme, ¿no? Gracias por aceptar mi presencia. En cualquier momento, en cualquier instante, el lenguaje lo que te hace es ver la presencia y la existencia de las otras personas. Ese es el poder del lenguaje. Un hola sin más, hola, ¿qué tal estás? Y pasas desapercibido, no has percibido la existencia del otro. Y no percibir la existencia del otro no es darle la validez que tiene que dar. Es decir, el mundo es maravilloso porque existe el otro. Es decir, ya existo yo. Por lo tanto, ya puedo decir, bueno, es maravilloso porque existo yo, está muy bien. Pero es que cuando existe el otro, el mundo se reduplica y se multiplica mucho más. Para que el mundo se multiplique y no caigamos en ese egoísmo, necesitamos la presencia del otro y aceptar esa presencia con la palabra en el primer momento. Por lo tanto, el lenguaje tiene una faceta fundamental. Es el talento para la luz. Es decir, el lenguaje lo que te hace es ver al otro, iluminar la presencia del otro, diseñar simplemente la relación que yo quiero tener con ese otro. Es decir, el lenguaje en definitiva tiene una luz transportadora. Transporta luz e ilumina lo que yo estoy viendo. Eso es lo que hace la palabra. Cuando hablamos cómo surgió el lenguaje, puede haber muchas teorías y yo voy a decir una más, entre todas las que hay, que puede ser muy interesante, pero que a mí me gusta y la traigo. Yo no sé si vosotros alguna vez cuando hemos hablado la he explicado o la he dicho, pero yo hablo siempre de los originales. Originales, cómo se originó el lenguaje. No sé si puede ser una fórmula científica, pero creo que se puede acercar un poquito al tema científico. Otro día, si tenemos la oportunidad de explicar en mis investigaciones científicas publicadas, que estaría bien que se viesen cómo realmente, claro, la neurociencia aporta el valor de que cómo una palabra impacta en el cerebro, cambia las conexiones neuronales y te activan una forma de vivir en la vida. Pero voy a hablar ahora de los originales, y otro día si toca ya hablaremos de la ciencia y ya veréis un poco todo el tránsito y todo el recorrido de la investigación a través de la electroencefalografía, la resonancia magnética funcional y los resultados y las publicaciones. Pero yo iría a una interpretación de los originales, es como surge el lenguaje. Y a mí eso me atrae mucho, porque creo que en el fondo hay que volver a traer la luz de las palabras, pero de las palabras que somos capaces de escoger. Y yo digo, imaginaros así en el principio de la humanidad, cuando todavía no existía el lenguaje, cuando pues éramos primitivos Homo sapiens que intentábamos relacionarnos con otras personas y con otras especies
y lo que teníamos eran gestos y gruñidos, pero no existía la palabra como tal, porque la palabra ha empezado a tener forma con el paso del tiempo. Es decir, hablar no era hablar como nosotros podemos entender, y a veces nos resulta difícil ir hacia atrás, retrotraernos hacia cientos de miles de años y ver los albores de la humanidad, como una pareja, imaginaros, que siempre pongo el ejemplo, está ahí en medio de un fuego, que ya pudimos inventar el fuego, empezamos a cocinar y empezamos a ser de forma diferente, y esa pareja de repente tenían un niño, y ese es el ejemplo que siempre me gusta poner, pero claro, no sabían ni que era niño, ni era niña, no habían puesto todavía el nombre. O sea, en distinguir, por supuesto, pero el nombre todavía no había sido dado, no había sido entregado. Pero tampoco sabía lo que era un beso, y lo que era un abrazo, y lo que era una caricia. Lo que sí sabía el ser humano es que cuando se estaban mirando el uno al otro, alrededor de ese fuego, cuando igual la madre, que no sabía que era madre, estaba acariciando al bebé, había una emoción por parte vamos a decir, de ese hombre, ¿no? Que estaba ahí. Y esa emoción, de repente uno le quería poner palabras, que son esos sentimientos. Es decir, la emoción estaba en mi cuerpo y mi mente empezaba a pensar, que es el sentimiento. ¿Y cómo puedo explicar y cómo puedo nombrar beso por primera vez? Abrazo por primera vez, caricia por primera vez, niño por primera vez. Claro, nace un original, se empieza a intentar poner nombre, pero claro, el nombre de niño no nace a la primera, el beso no nace a la primera. El nombre no identificó, son gruñidos que intentan explicar. Identificar esos gruñidos para que esos gruñidos fueran después legibles de una manera que fuera en la escritura que llegó posteriormente. Para mí esa es la historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron las primeras emociones que realmente sintió el ser humano? Que es lo que yo creo que determina la espiritualidad. Es decir, que fueron esas emociones favorables para decir, somos algo maravilloso. Podemos construir una historia maravillosa y no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Y claro, y de ahí surgieron las emociones positivas y también las emociones negativas. Pero lo que sí se ha ido demostrando a lo largo de todo lo que es la humanidad, que es mejor amar que no amar. Es mejor querer que odiar. Es mejor dar vida que matar. La espiritualidad lo que recoge como ciencia, porque en el fondo es ciencia, apoyada, si quieres, en estudios sociológicos, pero en estudios simplemente en la historia, nos hemos dado cuenta que, claro, que es algo tan sencillo que decimos, es mejor acariciar que darle la espalda a alguien. Es mejor besar que no besar cuando amamos. Entonces, todas estas cosas que conforman la ciencia de la espiritualidad, porque es un hecho verificable, contrastable, válido como la ciencia, es decir, tenemos que saber que eso constituye lo que es la verdadera ciencia de la espiritualidad. Es decir, recoger la historia de nuestras propias elecciones. Y hemos elegido por lenguaje, porque al nombrar las cosas, nombramos aquello que queremos elegir. Nombro el beso y es que he elegido el beso porque me ha emocionado. Pero también puedo nombrar, pues no sé, un golpe. Porque de repente golpeo al otro porque estoy con ira, enfadado, o porque tengo asco a una comida, o porque tengo asco a la otra persona. Toda esa complejidad del nacimiento del lenguaje da la riqueza de nuestras elecciones. Da la riqueza de lo que es la libertad del ser humano. Es decir, de repente, un original, volver a ese original, es traer la luz de esa palabra, es su recuerdo, nos puede ayudar, que es la ciencia de la espiritualidad, a entender cómo queremos diseñar la humanidad del futuro. El lenguaje, cuando construye narraciones, y yo creo que es importante, que era lo que decía Ari, que nosotros construimos relatos. Claro, ¿qué relato es el que queremos construir para el futuro? La espiritualidad quiere construir un relato donde lo que vamos a escoger dentro de esos originales son la capacidad de amar, de soñar, la capacidad de ser cálidos con las personas, de tener un corazón afectuoso. Es decir, todo eso es lo que realmente deseamos. Pero todavía nosotros, dentro de nosotros mismos, llevamos contradicciones. Nuestro propio ser encierra contradicciones que a veces nos llevan a la ira, al enfado, al enfrentamiento, a la violencia, a la falsedad, a la hipocresía, a la mentira, al engaño. Pero aún y todo, eso sigue siendo bello. Porque darnos cuenta de que somos eso también nos puede ayudar a construir lo otro. A la gente lo que necesitamos es darle la posibilidad de elegir y de escoger a través del lenguaje qué vida quieren diseñar y construir, qué pensamiento es el que queremos que nuestras futuras generaciones hereden.
o vosotros, el pensamiento, que es realmente el lenguaje que se va a tener. El poder de la palabra no es en sí mismo, creo, un poder extraño, es muy concreto. La palabra es una herramienta sobre la cual podemos construir y trabajar porque es física, se toca, vibra en el aire y llega al oído, llega a nuestros sentidos. Por lo tanto, es algo muy físico. Es una herramienta perfecta para poder construir un futuro. Cuando queremos trabajar, podemos trabajar cada una de las palabras, sujeto, verbo, predicado, pero también podemos trabajar cualquier signo de puntuación que acentúa nuestros silencios o los hace más rápidos, es decir, dentro de nuestra vida. Claro, todavía no sabemos qué es el lenguaje. Creemos que es un sistema de comunicación. Está bien, bueno, pero quizás sea una herramienta mucho más poderosa de la que nosotros pensamos. Es la capacidad de construir nuestro futuro y nuestro diseño de futuro. Por lo tanto, cuando lo reducimos a comunicación, creo que estamos a un nivel de conciencia todavía básico. Ese es el que ya se tenía hace ya miles de años. Por lo tanto, no es el nivel de conciencia que necesitamos para construir y diseñar el futuro. Está muy bien que tomemos conciencia, pero todavía no estamos tomando conciencia. De hecho, yo puedo estar hablando y todo lo que yo puedo estar diciendo puede ser mentira. Puede ser una verdadera manipulación del lenguaje para construir un relato que sea más o menos atractivo. Por eso el poder del lenguaje es la capacidad que yo tengo de escoger una palabra para habitarla. Habitar las palabras que nosotros decimos. Es abrir esa palabra, meterme en el original de esa palabra, en la mirada que eso construyó y decidir ser ella. Si yo quiero dulzura, tengo que ser dulce. Si quiero ternura, tengo que ser tierno. Si quiero ser afectuoso, tengo que ser afectuoso. Tengo que habitarlo. Decirlo no es habitarlo. Decirlo es simplemente una comunicación como una utilización para poder de alguna manera pues influir o manipular. Ese arte, que es el que se sostiene hasta hoy en día, pues necesita una revolución del lenguaje. La revolución del lenguaje es la revolución futura del siglo XXI, ¿no? Que yo creo que es la más necesaria. No es una revolución de la comunicación. Es cómo habitamos nuestro propio lenguaje para hacer que este mundo sea un pelín más habitable, un poquito mejor. Y sin tanta crítica y sin tantas verdades. Hay una cosa que creo de la ciencia, que me gusta mucho la ciencia, en este caso, que dice los grandes científicos, dicen que la ciencia no busca la verdad. Busca la capacidad de hacerse cada vez mejores preguntas. Porque si buscara la verdad, la cerraría en un momento dado. Y entonces la verdad sería como un puño así, y no nos damos cuenta que tiene que estar abierto. Esto es la capacidad de hacerse mejores preguntas. Cuando tenemos un sistema cerrado, dejamos de hacer mejores preguntas. La ciencia avanza porque en un momento dado se plantea que yo soy capaz de hacerme una mejor pregunta. Dejo de manipularme a mí mismo para encontrar las mismas respuestas. Entonces, el lenguaje lo que está diciéndote es que te tienes que desprender de ciertas capas de tus propias palabras, de tu propio lenguaje. Es un aprendizaje. Y eso es lo interesante. Eso es lo interesante quizá también del cerebro humano y de la neurociencia. Es decir, que nuestra plasticidad cerebral, cuando aceptamos que tenemos un cerebro que puede aprender hasta el último día de nuestra vida, y si nosotros deseamos querer y queremos pasar a ese nivel de conciencia, tenemos el mundo abierto para aprender y para mirar. Las palabras dirigen nuestra mirada. Siempre ha sido así. Si yo cuando pienso que el que voy a ver es una persona grosera, antipática, que no me ha gustado, que me ha engañado, que no me cae bien, ya lo que estoy diciendo con esas palabras, que son automáticas, no conscientes, estoy ya juzgando y viendo al otro. No me estoy abriendo, no le estoy diciendo hola, bienvenido, te traigo a la presencia de mi existencia, eres valioso por existir y por ser tú. Es decir, el lenguaje, el poder del lenguaje es la capacidad de educar nuestra mirada sobre el mundo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es qué queremos ver en este mundo. Y según las palabras que elijamos habitadas, no según las palabras que elijamos, simplemente, sino habitadas, así veremos en el mundo. Entonces, claro, la respuesta que yo planteo a todos los que nos están escuchando es ¿qué quieren ver en este mundo? ¿Qué queréis ver? ¿Queréis ver belleza? ¿Queréis ver recursos económicos? ¿Queréis ver casa, perro, gato, coches, compañeros, compañeras? ¿Qué es lo que queréis ver en el mundo? Y plantearos que hay algunas palabras que son guía para el ser humano. Que para mí son los originales cuando elegimos el amor,
la bondad, la compasión, la cooperación, la solidaridad, la sabiduría, la amistad. Es decir, podemos elegir, se ha dado todas. No se trata, en el lenguaje y en nuestra vida no se trata de censurar, se trata de aprender a escoger y a elegir. Y cuando escoges y eliges, hay otro segundo paso que es ese nivel de conciencia. ¿Quiero habitar aquello que yo he elegido? Entonces, si me doy cuenta que si quiero habitar aquello que yo he elegido, ya empiezo a pasar a otro nivel de conciencia. Y mi compromiso por la vida será diferente. Y hablando con respecto al silencio, porque yo no sé cuánto tiempo nos queda, me tenéis que levantar la mano como si estuviese dando una conferencia y me decís, te quedan 2 minutos, hacéis así 2 minutos y yo me doy cuenta que me quedan 2 minutos y se quedan 5, me decís. Te queda tranquilo a lo que tengas que para cerrar la idea y después hay varias preguntas buenas, pero tranquilo a lo que necesites para cerrar la idea. No, mi idea es muy sencilla. Habita el lenguaje que has escogido y vívelo y sobre todo el lenguaje que has escogido no es para ti. Es decir, una vez que ya lo has escogido y lo tienes dentro es siempre para otros. Por lo tanto, tienes que pensar que no estás escogiendo un lenguaje para ti. Es decir, lo necesitas como un paso básico. Pero el lenguaje es para otros y cuando lo eliges para otros, el mundo cambiará. Y con respecto al silencio, me gusta mucho el tema del silencio, ¿no? A ver, para mí creo que el silencio es aprender, de alguna manera, a encontrar el orden de la vida. Cuando guardas silencio encuentras el orden en tus propias palabras, pero intentas encontrar el orden de la vida. Que es lo que mucha gente llama sentimiento de pertenencia, propósito y sentido de la vida. Pero encontrar el orden también son narrativas. El silencio, entre dos palabras, entre lenguajes diferentes, como en música, cuando de repente paras, es la escucha del mundo. El silencio, y eso lo decía Picoyer muy bien, más que el silencio habla de la quietud, pero la quietud, la pausa va unida al silencio. No hay que aprender en el silencio, hay que aprender el silencio. Es un artículo determinado. Yo tengo que aprender el silencio, no en silencio las cosas, tengo que aprender el silencio. Y el silencio, decía Picoyer, más bien la quietud, decía que es la capacidad de enamorarse del mundo y de todo lo que contiene. Y aquí hay un factor clave con respecto a lo que queremos hablar cuando hablamos de espiritualidad. Es enamorarse del mundo y de todo lo que contiene. Por lo tanto, no solamente es de todo ser vivo, sino de todas las cosas que también están en el mundo. Es decir, la casa, tu cuarto de baño, el pasillo, el rellano, la escalera, el portal, cuando sales, qué haces, la acera, cómo paseas. Que cuando se habla de meditación y en el budismo, y también yo lo he visto muchas veces en otras religiones, dicen que uno está meditando mientras está haciendo cualquier labor de la casa. Si limpias el baño, estás meditando mientras estás limpiando el baño. No tienes que pensar que te tienes que ir a meditar. No, tu meditación empieza ya con lo que tienes, que es la clave, porque si no al final todo lo postergas y al final me tengo que ir a meditar y entre que voy a meditar y me convierto y no, bueno, es que el mundo real tengo que tomar esta decisión, tengo que hacer esto y te olvidas de amar, te olvidas de respetar, te olvidas de tener un corazón cálido, una mirada limpia. Entonces, yo creo que el silencio lo que te permite es reorganizar de alguna manera, encontrar el orden adecuado a la propia vida. Es ese orden que cuando tú sales, llegas al otro y eres capaz de decirle, hola, eres valioso para mí, tu existencia es valiosa para mí. Espero que la mía también lo sea, pero no se lo dices directamente. Entonces, yo creo que el arte de la vida y lo que decía Ari, el silencio es fundamental. Es esencial para que el ser humano se dé cuenta de quién es, pero sobre todo de lo que puede hacer por este mundo. Es decir, de lo que puede realmente construir que sea digno para él y para el futuro de la humanidad. A mí el Carpe Diem, vive ahora, tengo muchas dudas que otro día hablaríamos de ellos, porque dicen vive ahora porque no sabes si mañana... pero es que por lo general todos vivimos mañana. Hay gente que muere, pero hay mucha gente que vive. Entonces, cuidado con lo que decimos, porque en definitiva el lenguaje crea futuro y crea esperanza. Por tanto, el poder del lenguaje es el poder de la esperanza del ser humano. Yo aquí ya lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Una pregunta. Yo me quedé mucho con esa pregunta que nos hiciste a todos, que es ¿qué es lo que tú quieres ver en el mundo?
Y dijiste que la clave para poder tal vez ver eso que queremos ver es habitar la palabra. Esa fue como tal vez tu receta. Entonces, tal vez si nos pudieras dejar como en claro o explicar aún más en profundidad qué significa habitar la palabra. Bien, sí. Hay dos elementos básicos. En principio, la mayoría de todos nosotros, 18.000 millones de personas, tenemos inteligencia. El cociente intelectual puede ser arriba, abajo, puede haber de todo. Pero podemos entender todo. Podemos entender qué es el lenguaje, que nos manipulan, podemos entender cuando decir que nos quieren, que no nos quieren. Entender es el nivel básico que nos movemos al ser humano. Es el nivel de la inteligencia. No he hablado de la inteligencia emocional porque realmente se le ha dado demasiada fuerza. De repente hay tendencias, hay modas y están muy bien. Yo he dado conferencias con Goleman, por lo tanto sí que y a la vez juntos en el mismo escenario. Yo digo que sé, pero creo que hay que vigilar mucho todo como termina construyéndose. Claro, llega un momento en que entender es fácil. De hecho, mucha gente puede llevar la inteligencia emocional, el lenguaje positivo, las palabras habitadas, parece a la empresa, pero como concepto, como idea, como palabra. Comprender es otra cosa. Comprender es cuando pasa a ese nivel del corazón, pero que no es un nivel de corazón como un órgano, es poético. Es un nivel de conciencia, de inteligencia, de las conciencias que nosotros tenemos para poder comprender en esencia la sustancia del mundo. Y aquí me he puesto filosófico. Es decir, claro, tú coges una palabra, amor. Yo me meto mucho con esa palabra porque el amor es una construcción. El amor se trabaja día a día, se entrena día a día, es una construcción. Decir que yo amo está muy bien, pero si a la vuelta de cambio, es que los negocios son esto, ya has dejado de amar. Amar es abrir esa palabra, introducirte en ella y tú eres la letra A, la M, la O y la R. Y eres el original de los originales en esa palabra. Un beso, sabemos lo que es un beso universalmente, 8.000 millones de personas saben lo que es un beso, pero cada beso es diferente a lo largo de toda la historia. Si yo te beso a ti, o te beso a cualquiera de los dos, aunque sea en la mejilla, es un beso único y diferente, pero es beso. Lo importante es que ese beso esté habitado. Lo importante es que una palabra esté habitada y yo sea esa palabra. Lo importante no es que el lenguaje se utilice para manipular, que es lo que nos han enseñado, para comunicar. Lo importante es que habitemos para estar en el mundo. Y claro, habitar significa abrir, mirar lo que hay dentro, decir, lo quiero para mí, pero yo quiero ser eso. Y ahora me voy a ir al silencio, como dice Ari, y en ese silencio voy a reordenar mi vida. Y voy a reordenar mi vida desde esa palabra que la he cogido yo como palabra guía, palabra magnética o como estrella polar. Y de repente esa palabra tiene sentido. No hay que coger muchas, hay que habitar poquito a poco. Un diccionario habitado es entrenamiento diario poquito a poco. Gracias, Luis. Tal vez bueno, aprovecho de decir que nos llegaron muchísimas preguntas, que es muy difícil hacerlas todas, pero como alguien dijo ahí, Palabra Habitada, @Palabra Habitada es el Instagram de Luis, que hace Instagram Live, da charlas en YouTube, hay mucha información. Pero sí hay un tema que se da mucho, que hoy día está tal vez en boca de todos, que es que no sé si es una metodología del PNL, de la programación neurolingüística, y que me gustaría aprovechar de tu expertise, Luis, si me podrías hablar de como un poco porque se hablaba también, alguien preguntó de la plasticidad del cerebro, de entender esa plasticidad, a ver, tal vez si hay un ejercicio, si hay algún ejercicio tangible que podemos hacer a lo que terminemos el Zoom, para poder aplicar lo que hemos aprendido hoy día, sabiendo, tal vez me puedes decir si estoy equivocado o no, yo no sé mucho de PNL, sabiendo de que el cerebro tiene plasticidad. A ver, hay que clarificar un poco de dónde vienen las cosas. La programación neurolingüística, la PNL, es un nombre bien elegido en un tiempo dado. Es decir, y por lo tanto sí que ha creado parte de una metodología que sirve como trampolín para buscar otros elementos de trabajo profesionales, como puede ser en un momento dado ciertas áreas de la psicología cognitiva, psicología evolutiva, etc. El PNL, como los coaches, de repente eligen herramientas y empiezan a trabajar sobre ellas. ¿Qué es lo que necesitaría el PNL en un momento dado u otros sistemas que ya la psicología los empieza a coger? Es decir, la investigación científica.
La PNL, que puede hablar de programación neurolingüística, realmente no ha trabajado cómo funcionan y cómo reacciona el cerebro a un estímulo de una palabra, como el cerebro tiene una reacción, por ejemplo, en ese caso, sería bueno que lo hubiese puesto aquí, en milisegundos. Es decir, entre 600 y 800 milisegundos, una palabra positiva o negativa influye en el cerebro. ¿Cómo influyen? ¿Y qué significa esa influencia en el cerebro y por qué trabajar de una manera determinada es significativo para el cerebro? El PNL tiene una estructura y trabaja y te intenta reprogramar, pero ¿para qué? Y sobre todo hay que saber cómo funciona el cerebro. Entonces, lo que te está dando la ciencia es que a través de la resonancia magnética funcional o los electroencefalogramas te están aportando datos del tiempo de reacción de tu cerebro y dónde está localizado ese estímulo. Y si realmente después de entrenar has cambiado tu tiempo de reacción, que no es la velocidad del tiempo de reacción, porque la vida es el tiempo de reacción, ten en cuenta que nosotros somos tiempo y atención. El lenguaje negativo lo que hace es que tú rumías muchas cosas y das muchas vueltas a las cosas. Te quita tiempo de vida. El lenguaje positivo lo que te hace es que te regala tiempo de vida. Entonces, PNL u otras tecnologías, es decir, técnicas, nos han servido a nosotros, que en un momento dado llegamos y tenemos que meternos en el mundo de la ciencia, a hacernos preguntas. Es decir, lo importante de cualquier aportación en un momento dado es si yo soy capaz de hacer una mejor pregunta. Entonces, yo lo que intento es buscar cómo puedo hacer una mejor pregunta a través de lo que existe anteriormente. Pero sí que existen diferenciaciones científicas en un momento dado. Es decir, la PNL no trabaja neurocientíficamente porque igual no lo necesita como el derecho, igual tampoco. Yo me hago otras preguntas de forma diferente e intento aportar datos que igual ellos después pueden utilizar. Digo por el PNL. Y la otra pregunta, no sé si había... Igual ya me he ido. Está bien. No, Luis, la pregunta, nos llegó muchas personas que tal vez ya habían tomado conciencia de que su lenguaje personal, este lenguaje que cuando dijiste que nos vamos a acostar, vamos al desayuno 24/7 en nuestro lenguaje, se habían dado cuenta que tienen un lenguaje negativo, pero parecía que no podían salir de ese lenguaje negativo. Entonces, Luis, ¿cómo podemos nosotros, como una vez ya tomada esa conciencia, salir de esos patrones antiguos de lenguaje negativo hacia nosotros mismos? A ver, la base, practica, esfuérzate. Es decir, primero hay que saber si has tomado conciencia de verdad. La conciencia no es entender que tu lenguaje no es positivo o que no... y ten en cuenta que el positivo no es buenismo, es otra cosa, y eso también hay que explicarlo. Es decir, no es que lo entiendas, es que lo comprendas y que decidas qué quieres hacer con tu vida. Lo que decíamos antes, es decir, ¿qué prefieres ver en este mundo? Las preguntas son clave. Entonces, hay herramientas primero para determinar. Si quieres contar cuántas veces eres negativo en tu vida, el conteo es muy sencillo. Tú suelo decir a la gente que para que se dé cuenta y tome conciencia real, que coja unos clips, no sé si tengo ahora yo por aquí algún clip, suelo tener alguno de vez en cuando porque hago ejemplos. Tú coges un clip y llevas en un bolsillo llevas 20 clips. También los puedes hacer por colores, si ya te atreves más, pero vamos a empezar con el básico. En un bolsillo llevas 20 clips. Y cada vez que te encuentres que tu lenguaje tiene un juicio, una crítica que es negativo, lo pasas al bolsillo. Lo que pasa es que al otro bolsillo, lo que te has dado cuenta es que a veces con 20 es poco. Porque el lenguaje en ciencia, cuando nosotros empezamos a trabajar, es conteo. Se cuentan, las palabras positivas y negativas se cuentan. Y claro, ocurre que si no contamos, no sabemos cómo vamos a intervenir. Y si no sabemos las palabras que estamos diciendo, no podemos tomar conciencia de ellas. Ten en cuenta que el cerebro construye cada 3 segundos una narrativa. Por lo tanto, olvidamos muy rápidamente que igual hemos dicho una palabra que no es la adecuada. Ese es un ejercicio muy, muy básico para tomar conciencia. Y luego otro son saber cuáles son los obstáculos para aprender. No sé, la vez pasada, no sé si lo hablamos, la vez pasada, los obstáculos del aprendizaje, no sé si comenté o no, pero hay 5 obstáculos básicos para aprender y eso lo voy a mencionar muy rápido para que tengan en cuenta. Si te pillas culpándote a ti mismo o culpándote a otros, eso bloquea el cerebro. ¿Por qué? Porque ya que el otro es culpable o yo, ¿para qué voy a buscar una respuesta diferente? ¿Para qué voy a aprender? El segundo, la crítica indiscriminada, que no es espíritu crítico. El espíritu crítico requiere de humildad, requiere de curiosidad y sobre todo decir que soy capaz de hacerme una mejor pregunta. Por lo tanto, la crítica indiscriminada es que yo critico la camisa que llevas, cómo te has dejado la barba, los pies, o cómo has hablado, qué has hecho. Entonces, en conversaciones estamos constantemente, permanentemente criticando lo que nos rodea.
Eso nos impide ver y aprender quién es el otro, mirar en silencio y en tranquilidad, que también diría Ari. Vamos a escuchar, pero claro, de repente surge la crítica. El otro es el otro, que además lleva un juicio, por lo tanto ya establece. El otro es la excusa. Me estoy excusando constantemente. Si en un momento dado yo me pillo en una excusa, realmente ya no quiero aprender. Es que no he podido, mira, es que he llegado tarde porque he tenido no sé qué, es que no he podido hacer la cama, es que, y al final pillarme en una excusa pues me lleva a no hacer realmente nada por cambiar. El otro es la queja. Me quejo por todo, me quejo por el asiento que me toca en el avión, por el compañero de trabajo, por los zapatos que llevo, la queja, la queja, la queja. Todo eso es lo que hace el cerebro, que está muy acostumbrado a eso, y falta la última, que es la mezquindad. La mezquindad es la falta de generosidad. Es decir, si yo no soy generoso con los actos, realmente no voy a aprender. La generosidad es el acto básico para empezar a aprender, porque la generosidad es escucha y es silencio. Y ahí es donde yo me uno también con Ari. Eres más generoso en los silencios que cuando estás hablando. Porque cuando estás en el silencio estás escuchando. Y cuando hablas es porque le has escuchado. ¿Qué es necesario para un silencio? Más de 7 segundos. Y digo 7 segundos, y esto es científico, porque el cerebro, con tanta velocidad, teniendo 100 billones de conexiones por segundo, lo que intenta ya está construyendo las respuestas cuando ya hemos iniciado las conversaciones. Por lo tanto, ya mi cerebro va elaborando la respuesta, pero con 7 segundos, pensando, no estamos escuchando. Por lo tanto, un silencio tiene que prolongarse un tiempo para darle hueco y espacio. Entonces, digamos que esos 5 son obstáculos de aprendizaje. Si me pillo en cualquiera de ellos, tranquilo, tendré que buscar alternativas, pero ya me estoy dando cuenta que he puesto un obstáculo para aprender. Entonces, si por la mañana te levantas, lo interesante, y yo creo que, no sé, por lo menos a mí me viene bien, es levantarme un poquito antes y recalibrar mis sentidos. No he hecho un equilibrio de cargar. Recalibrar los sentidos significa que recalibro mi oído, mi vista, mi olfato, mi gusto, y también el sentido de la imaginación y el sentido de las historias de la vida, que son 7, como decimos nosotros. Porque eso te permitirá, cuando sales de casa, todos tus sentidos son los que funcionan para percibir el mundo. Hasta la imaginación. Si lo has recalibrado, probablemente empieces a equilibrar, que todavía falta, que es otro nivel, falta el de la armonización, a equilibrar un poco el camino, a respetar aquello que te encuentras, a decir un hola. Entonces, bueno, yo dejaría el ejercicio de los scripts y el ejercicio de los obstáculos del aprendizaje, que es pillarse cada 2 por 3 en algo que realmente te puede impedir el aprendizaje. Ten en cuenta que nosotros, nos pasa a todos los que estamos aquí, queremos respuestas y queremos recetas. No existen recetas. A quien le guste el tenis, hay 2 declaraciones de Nadal y Federer muy importantes que pueden venir bien. Claro, le puede gustar uno el tenis, le puede gustar uno u otro. Yo soy muy federiano más que nadaliano, pero son cosas mías. Yo le conozco, los he visto jugar en directo y me gusta mucho. Pero coinciden en algo. Nadal dice que él tiene una gran pasión por ir a entrenar todos los días. Si los que me están escuchando no encuentran pasión por entrenar su propio lenguaje todos los días, probablemente cuando estén jugando el partido, significa cuando salgan ahí a jugar, entrenar significa el silencio, significa recalibrar los sentidos, significa escoger las palabras. Cuando salgan a jugar el partido, que es donde parece que es todo maravilloso, pues probablemente no tendrán las herramientas ni la técnica para poderlo hacer. Por eso es la plasticidad del cerebro que requiere entrenamiento. Y Federer se une a él diciendo, esto es esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo. Practica, practica y practica. Ir al entrenamiento para hacer esfuerzo y mucho esfuerzo. Cuando te duele, cuando te molesta, cuando tienes una queja, una excusa. Hoy hablaba con los niños, con los 2 hijos de mis amigos, de hacer la cama. Que hay una conferencia de un militar americano, coronel, del SEAL, ¿no? Del Ejército Especial, y decía, lo primero que hay que hacer es la cama. Si empiezas bien el día, igual puedes acabar bien el día. Y ellos decían, la cama no, porque si tenemos otras cosas más importantes. Digo, ¿qué es más importante? ¿Que seas dueño de tu propia vida y tu destino? ¿O que no tengas vida y destino porque piensas que todo lo que no te gusta no lo quieres hacer? Claro, llegó un momento en que educarles, entonces estábamos a ver cómo podíamos encontrar el camino de hacer la cama bien todos los días. Esas conversaciones. Hacer la cama es la pasión por el entrenamiento. Ahí está, en el fondo, como la disciplina para entrenar, y ahí me acuerdo de lo que dice Ari, y me acuerdo tal vez de mi contexto judío, donde los ritos cumplen un rol tan importante en esa disciplina, porque, por ejemplo, en el judaísmo
se tiene como tradición, como rito, bendecir o hacer una bendición antes de cada cosa que yo me voy a meter a la boca, antes de cada comida. Entonces eso ahí ya estamos entrenando la palabra, pero ahí viene la importancia, como dices tú, de habitarla. Porque no es cosa de decir la bendición porque Como el me lo mantra. enseñaron y porque es lo que tengo que hacer y porque si no Dios se va a enojar conmigo. No, no es así. Yo tengo que habitar esa bendición y si logro habitar esa bendición, siento que ahí está el balance o la conexión entre lo que dice Ari y lo que dice Luis, que es el rito con habitarlo y ahí podemos generar una muy buena rutina de entrenamiento. Ujú. Sí, y hablando de entrenamientos, Luis me puedes corregir, pero un poquito de adelanto, Luis está escribiendo ahora, creo que en la recta final, su próximo libro, y Luis me contó de que ha recopilado, puede ser palabras o información de gente que está en un alto rendimiento, puede ser deportistas o personas que han tenido éxito. Y hablando de estos ritos, rituales de la palabra, me gustaría, Luis, si nos podrías dar así una pincelada de comunes denominadores que has encontrado en personas que logran alto rendimiento en lo que hacen en su palabra. Yo empecé a pedir, luego fuimos caminando. Yo trabajo mucho el deporte, el alto rendimiento en el deporte con deportistas de élite o con clubes de élite y me gusta porque creo que es fundamental el lenguaje como lo utiliza, el lenguaje oral y gestual en el deporte. Luego en el vestuario o en las sesiones de scouting, de ver cómo juega el otro equipo, pues se puede trabajar a veces lo escrito para fortalecer algo. Hay una palabra, a mí me gusta mucho Pablo Lasso, que siempre le nombro porque es amigo mío y es entrenador del Madrid, que llevamos tiempo, y que él dice que es respeto. Para construir un equipo de alto rendimiento, pero para construir la vida, necesitas respetar mucho todo lo que ocurre ahí. Porque las órdenes, y eso también yo creo que cuando le veía a Ari hablar, las órdenes de un entrenador, de un buen entrenador, en baloncesto sobre todo, son muy breves. La mayor orden puede durar 8 segundos. Como algo extraordinario, ¿no? Y bueno, alguna vez hay que soltar una charla y como dicen aquí en España, alguna lasada que él suelta. Pero bueno, cuando estás a los entrenamientos y si vas todos los días a los entrenamientos te das cuenta que casi todo es muy breve. Pero es un ritual que permanece todos los días en el entrenamiento. La brevedad, pero yendo al grano, con precisión. Entonces dice, pero mi precisión viene del respeto. Dice, yo respeto a los jugadores, respeto a sus familias, respeto a los otros entrenadores, respeto a los utilleros, respeto al médico, respeto a todos, porque todos formamos parte de un equipo. Y el respeto significa cómo yo puedo conseguir que ese equipo sea óptimo en el rendimiento. Luego pueden entrar factores personales que ya analizaríamos en otro momento. Pero lo más interesante, y lo que él dice, que es base del respeto, es que cuando de repente, y eso lo sabéis en el juego, pero también ocurre en las empresas, que de repente alguien se va que es valioso. Ahora se ha ido Campazo. Ari, tú que eres argentino, Campazo es era el base del Madrid, que ya se ha ido, que ha funcionado muy bien, ha crecido muchísimo en Madrid y se ha marchado a la NBA. Claro, y a veces uno se puede plantear, claro, ¿qué va a hacer? Pablo suele decir una cosa, llegue quien llegue, sea quien sea, yo tengo que hacer de esto, de esta, y con estas personas, con las que tengo aquí, el mejor equipo. Siempre. Porque si yo empiezo a criticar al otro, fíjate, me han puesto a este pibos que mide 1,20. Claro, no va a ser así, pero la crítica puede llegar hasta un extremo de tal disgusto que dejas de ver las posibilidades. Y lo importante, yo he recogido de campeones del mundo, de campeones olímpicos, de actores, actrices, periodistas, palabras. Y lo importante es cómo el lenguaje te abre posibilidades. Pero claro, si te las abre a ti, las tienes que abrir en otros. Sea en la empresa, sea de trabajo en equipo o sea individualmente. Y a mí eso es lo fascinante de la gente que al final ha conseguido algo, ¿no? Que abre las posibilidades de otros. Entonces, yo creo que todas las palabras, si tienen algo en común, todas las palabras han sido diferentes de las que he ido recogiendo por ahora. Bueno, todas. De las 21 primeras que recogían, no había ni una igual. Yo alucinaba, pues alguna coincidían, pues no. Y eso me pareció ya lo fascinante. De hecho, voy a colgar esas primeras en la página que se llama Palabras Habitadas en plural, porque en singular es el Twitter, pero Palabras Habitadas en plural, y aparecerán, pues elegiré 20 o 30 declaraciones pues para que se vayan viendo de gente muy importante en la vida,
para que luego, si queréis sumaros, podéis grabaros durante 30 segundos a 2 minutos cuál es vuestra palabra guía, vuestra palabra magnética que os acompaña en la vida, porque la pondremos junto voy a hacer un mural del lenguaje. Pero lo importante es que cuando yo veía todas esas palabras que me enviaban, ya tengo campeones olímpicos, gente que había conseguido retos extraordinarios, ninguna coincidía. Y eso me maravilló. Es decir, ¿qué me maravilla? Que tú y tú y tú sois diferentes, que podéis elegir vuestra palabra que sea guía, palabra matriz, palabra habitada que puede construir un mundo mejor. Que no hace falta que yo diga, esta palabra es maravillosa, que todo el mundo pide un consejo, el sí, o el valiente, o el... No, tranquilo, elige la tuya. Y eso es cuando has habitado la tuya, de repente descubres que esa es tuya, tan tuya, que te lleva a conseguir el mismo logro de otra forma, o en otra especialidad que otro deportista, o en familia. Ahora empiezo a recoger pues palabras de familias, de amigos, ya estoy yendo a otro terreno pues para ver, porque hice una primera encuesta con 900 familias, que era lo que deseaban para sus hijos, que era en una palabra, ¿no? Que los pudieran describir. Y eso es muy interesante, las contestaciones. Bueno, yo diría que una palabra... Luis, yo creo que ya vamos por la última pregunta, pero antes de hacer la última pregunta, si pueden escribir en el chat ahí para ir probando un pequeño experimento. ¿Cuál es su palabra guía? La mía, por mi parte, es gracias. No sé cuál es la tuya, Seba, tal vez la tienes que pensar. No, lo estaba pensando. Para mí es oración, la oración, como guía. Sí, yo diría ahí que llegó sí. Serenidad, perspectiva, paz, gratitud, van a empezar a llegar. Gracias, gratitud, paz. Hay muchas que estoy viendo yo ahí. Sí, yo os pediría, si la queréis grabar, vais a formar parte de un mural que quiero que sea universal en cualquier idioma, que la colgaré en palabras habitadas, vuestra palabra y por qué, en 30 segundos. Tengo de cocineros a nivel mundial. Es curioso todo lo que se consigue. Se puede hacer un gran mural. Yo diría, cogería a veces la palabra de Pablo Lasso, pues la he elegido por respeto. Cualquier palabra es digna de ser respetada si tú la habitas. Porque por ahora no he oído la palabra odio, la palabra venganza, la palabra muerte, la palabra... Y eso que la muerte tiene que ser el acto más consciente del ser humano, pero bueno, es independiente. Estoy viendo calma, serenidad, misericordia, fe. Palabras, que también las grabaré, sí. Yo una a una, porque yo ya he elegido 3, que al final me tengo que soy inconformista y con una no me iba bien. Luis, si quieres, tú nos compartes dónde podemos mandar todos los que estamos aquí esas palabras con el porqué, y nosotros vamos a contribuir a esa muralla, a esa gran mural. Va a ser la parte de seminarios espirituales ahí. Mira, se puede enviar a palabras habitadas a la página, y no sé si al Jardín de Junio. Perfecto. Y si no, habilitaré, si veo que van llegando bien y si veo que no, la próxima vez, o me decís, habilitaré un teléfono nuevo para que por WhatsApp o Telegram también se me pueda enviar de cualquier parte del mundo. Perfecto, vamos a compartir ese recurso. Eso. Entonces. Y la última pregunta entonces para ti, Luis, y después me gustaría, Ari, si la puedes responder tú también, así que atento, que nos llegó de una persona en la comunidad que queremos mucho, se llama Liz, de Chile, y ella nos pregunta: ¿qué es lo más asombroso que podemos lograr solo con el poder del lenguaje? Está bien. Pues no lograr nada. Es decir, no te propongas lograr nada. Porque a veces, en nuestro propio propósito de lograr, yo no sé ahí si Ari está de acuerdo o no en el sentido, yo hay una primera propuesta, sin haber guardado silencio, por eso digo, sin haber escuchado, a veces en vez de ayudar, pues termina por creando capas, ¿no? Nos venden que hay que tener muchas propuestas, en un negocio, dinero, lo que sea, bueno, hasta paz y serenidad y calma y meditar. Yo aconsejo 5 minutos de silencio al día, nada más levantarte. Y en esos 5 minutos da forma. Y para dar forma yo diría, elige esa palabra, escríbela con buena caligrafía y a ver a dónde te lleva. A ver a dónde te lleva. Lograr, si yo definiría algo como logro para que también nos podamos entender y la gente piense, hay una cosa que decía Daniel Kahneman, que a mí me parece uno de los personajes más valiosos de la humanidad en el último siglo, del siglo XX y XXI, último siglo y medio. Él fue premio Nobel de Economía en el 2002, pero fue el primer premio Nobel que
que dio el Premio Nobel de Economía siendo psicólogo. Y su libro, que es Pensar rápido, pensar despacio, tiene multitud de experimentos increíbles. Pero después de leer los papers, publicaciones y experimentos, hay una frase que me encanta que él dice, así la suelta tal cual en el libro, dice, lo que más desea el ser humano, ante todas las cosas, es tener una buena historia de vida con un protagonista decoroso. Pues lo que hace el lenguaje es que vayas construyendo una buena historia de vida con un protagonista decoroso, digno. Eso es lo que realmente puede construir, porque claro, si es una buena historia de vida es una narración. Y si es una narración es cómo has elegido cada uno de esos relatos en tu vida y qué palabras contienen ese relato y qué palabras has ido habitando. Por lo tanto, para mí, si al final hay una propuesta que decirles que tengas una buena historia de vida siendo un protagonista decoroso. Muchas gracias, Luis. Vamos a preguntarle a Ari y de ahí vamos a hacer entonces el cierre todos juntos. Ari. Maravilloso, Luis, gracias. Quiero decir gracias por si no tengo tiempo después, quiero decirlo en este momento. Tal vez algo que tiene que ver conmigo, esto sí más personal, no terminé dedicándome al servicio pastoral rabínico por oficiar las bodas donde la gente se ama, ni estar en la confirmación religiosa de un niño, sino por las experiencias que más me marcaron. Por tener que oficiar el funeral de los papás de un joven de 18 años que vino a enfrentarse conmigo a golpes, diciéndome que era el responsable de ese Dios que había matado a sus padres. De poder construir con palabras salvación posible dentro de lo que puede existir para un homicida que todavía está cumpliendo pena por 20 años más. El poder de la palabra para mí es eso, es poder construir un puente a la pequeña isla que cada uno de nosotros es. Entonces, en vez de sostener un mundo de soledad, de individualismo, de islas perdidas, aisladas, como dice la palabra, el poder de la palabra es crear ese puente o esa realidad alternativa que todavía te mantiene con esperanza, todavía te mantiene a flote. Lamento ser pesimista en todo esto, pero por el contrario, digo esto porque creo mucho en el poder del lenguaje y en la humanidad, que no debe ser solo de supervivencia, sino de gozo, de plenitud, de caricia, de dulzura, de amor, de construcción, de fe, de esperanza. Y creo que eso debería ser el máximo logro, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, ser ese pequeño destello de luz en la inmensidad de la oscuridad de este mundo y no dejar que el mal triunfe solo porque no estamos haciendo nada. Tomar esa decisión en nuestras manos y transmitir luz, hacer luz y motivar a otros también a que se sumen a, como decía Luis, a estas palabras habitadas, a encontrar sabiduría en lo que decimos, lo que profesamos de manera auténtica en un mundo más enriquecido. Muchas gracias, Ari. Y bueno, muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos y todas las que están aquí. Y para finalizar, me gustaría si podemos hacer un pequeño ejercicio que ahí salió, como dijimos al principio, Luis, que está con un tema delicado de salud en la familia. Así que aquí si podemos habitar esa palabra, la palabra salud, o para otra persona puede ser su palabra específica, la que más le hace sentido, y honrar ese silencio que nos nombró Ari. Así que si pudiéramos hacer un ejercicio ahora, para los que se quieran quedar de 1 minuto, 2 minutos, donde habitemos esa palabra, puede ser salud, puede ser otra palabra, eso. Así que... Y este silencio también es por todo lo que
ya ha pasado, ya estamos llegando, terminando, vamos a empezar diciembre. Y ha sido realmente un año bisagra para la humanidad, para todos los que estamos aquí. Algunos dicen el peor año, otros dicen el mejor, la verdad que son los dos juntos. Pero yo me quedo con ambas dos enseñanzas, tal vez si nos vamos hoy día, para simplificar, cada uno se queda con lo suyo, pero el silencio y el habitar. El silencio y el habitar. Y tal vez como una pequeña transición a lo que se viene el próximo domingo, que va a ser las emociones y la corporalidad. Que hay algo que es un lenguaje también que trasciende fronteras, que aquí Benja, si me da la mano, es mi hermano, y nosotros con Benja, está bien, cada uno vive la espiritualidad y la vida como quiere, pero cuando nosotros nos juntamos y oramos o lo que sea, juntamos las manos y ese lenguaje trasciende realmente cualquier palabra. Es algo que se puede sentir. Entonces, tal vez a veces en el silencio no tenemos palabras para utilizar, pero sí tenemos esto, o tenemos una mirada, o tenemos una sonrisa, aunque hoy día tal vez no la podemos ver, pero tenemos tantas herramientas para poder transmitir amor, para poder sentir el amor, que eso, yo estoy, o sea, emocionado con el seminario de hoy día. Agradezco obviamente a Ari, a Luis especialmente, a Yael, a Luis por la humildad también de contarnos en la situación en la que estaba. No hay que guardarse tampoco por miedo. Un día nos toca a veces a algunos ser los que estamos más de apapachador, como se dice en Chile. A veces nos toca que nos apapachen. Y para eso estamos. ¿Qué mundo veo yo? ¿Qué mundo quiero yo? ¿Qué mundo quiero habitar yo? Un mundo en el que todos queremos lo mejor para el resto, pero lo habitamos realmente, no lo decimos nomás. Ese es el mundo que quiero yo. Ese es el mundo que quiero ver y ese es el mundo que estoy viendo realmente enfrente mío, y por eso me emociona mucho esta realidad. Con eso quiero dar las gracias, Benja, no sé si te gustaría decir algo más. No, eso es la invitación para el próximo domingo. Vamos a estar con Vilma Bustos, quien va a liderar ahí una meditación para conectarnos con nuestro lenguaje corporal. Y después Ricardo Zenerman nos va a liderar ahí un ejercicio, también va a haber un ejercicio de escritura para poder identificar nuestras emociones. Es toda la idea de que si logramos identificar la emoción, a veces decimos, ay, estoy triste, pero hay 10 emociones alrededor de la tristeza. Identificar la correcta nos puede ayudar en nuestro camino y en nuestra sanación. Así que esa es la invitación para el próximo domingo. Vamos a estar mandando toda la información por correo, WhatsApp, Instagram, por donde sea. Eso, muchas gracias. Esa cápsula que nos dio Luis también, que nos dio ahí las cinco barreras, la vamos a estar subiendo también separadas porque estuvo muy buena. También las charlas de Ari y de Luis por separado las vamos a estar subiendo a YouTube. Como siempre, todo lo que hacemos y como siempre, cualquier duda que tengan nos pueden contactar por WhatsApp, seminarioespiritual@gmail o en la página. Y eso, nos vamos a sacar una fotito, todos juntos. Así que los que están sin cámara y quieran aparecer en la foto. Vamos a sacar 3 fotos porque somos tantos que no cabemos todos en una. Así que van 3 veces la cuenta. La cuenta de 3, 2, 1. Ahí, una más, a ver. Ahí estamos esperando 3, que aparezca ya. 2, 1. Ahí estamos, ya. El resto están sin cámara, así que vamos con esas 2 fotos. Las vamos a subir, las vamos a mandar también. Todos los recursos, ahí vamos a hablar con Luis, con Ari, si nos quieren compartir algún otro recurso. Vamos a permitir ahora para que nos escuchemos, pero también honremos que todos vamos a hablar. Ahora pueden reactivar su micrófono, pueden decir la palabra que quieran. Para que nos escuchemos. Gracias. Bendiciones, linda semana. Gracias, linda semana. Maravilloso. Hola. Linda semana, gracias. Me encantaron.